Oye, ¿ya estás grabando? ¿Cómo se llama el examen? No solo creo. Feliz año. Claro. Con suerte. Ya. O pedimos otro examen. Hoy vamos a avanzar dos temas. Ya, para ya la siguiente clase entrar lo que es a la parte de ginecología. Hoy vamos a hablar de lo que es la enfermedad hemolítica perinatal, que básicamente comprende dos patologías. Una es la insumunización. Los libros van a encontrar como incompatibilidad fetal, trasplante fetal y insumunización. ¿Esto? Es lo mismo, también en Schwartz, en Williams, cualquier libro. Su importancia radica básicamente para nosotros para el manejo y control durante el embarazo. Ese es el objetivo principal. ¿Ya? Identificar a qué mamá o qué feto va a tener su inmunización. Entonces vamos a ir recordando lo que hemos llevado en medicina interna. Un poquito. Han llevado grupos sanguíneos, ¿no? Básicamente el grupo sanguíneo está determinado por la proteína, dos tipos de proteína, la proteína A y la proteína B, ¿sí? Y la combinación, entonces estas dos proteínas dan lugar a cuatro tipos o grupos sanguíneos que conozco: el grupo 0, el AB, el grupo B y el grupo A. Existe otro tipo de proteínas que se encuentran en la superficie del glóbulo rojo, ¿sí? Es el sistema RH, y básicamente nosotros la presencia de esta proteína llamamos RH positivo y la ausencia de esta proteína se llama RH negativo. La importancia de este tema radica en esto: si la mamá es RH negativa y el papá es RH positivo, ahí va a surgir, ¿sí? Este tipo de incompatibilidad más severo ya puede causar incluso un hidrox fetal, un óvulos. En cambio, este tipo de incompatibilidad de grupo es más leve, pero es el más frecuente, ¿sí? También existen otro tipo de proteínas, otro tipo de antígenos que van a leer, son más de 40, el Lewis, el Daffy, el Kell, pero que su incidencia es mucho menor y su severidad también, excepto del Kell, que también produce su inmunización severa. ¿Listo? Y esto es solo para recordar qué es un antígeno, qué es un anticuerpo. Y esto nos va a servir para entender más rápidamente esta clase. ¿Listo? Entonces, el antígeno, ¿sí?, es una sustancia ajena al cuerpo que nuestro sistema inmunológico va a reconocer como amenazas y va a generar anticuerpos. Y el anticuerpo es una proteína que va a reaccionar contra el antígeno. Entonces, el anticuerpo es nuestro y el antígeno es cosa extraña. A partir de ahí, cuando hablamos de grupo, va a generarse de esta forma. Incompatibilidades de grupo, más frecuente es esta, pero es de menor severidad, de menor trascendencia. En el recién nacido produce hiperbilirubinemia, ictericia del recién nacido, pero no llega a más, se resuelve rápidamente. Entonces estamos ahí. ¿Para qué se debe? Lo que les decía, el grupo sanguíneo A es porque tiene la proteína A dentro del glóbulo, ¿sí? El tipo de antígeno que va a ver en su superficie es el tipo A.
y va a generar anticuerpos contra la proteína B. Por eso no puede recibir, no es sangre del tipo B. El grupo sanguíneo B tiene antígeno tipo B, ¿sí? Y va a generar anticuerpos contra el grupo A. El grupo AB no tiene que tener ningún anticuerpo porque los antígenos A y B están en su superficie, ¿sí? Entonces este recibe sangre, por eso recibe el grupo A del grupo B, ¿sí? En cambio el grupo 0 no tiene ningún antígeno y tiene anticuerpos contra el grupo A y contra el grupo B. El grupo 0 no puede recibir tipo sangre. Esto ya para ir caminando al otro. Con esta pequeña introducción para que vayan conociendo, vamos a hablar de la enfermedad hemolítica de los niños. ¿No? Básicamente esta enfermedad es una incompatibilidad de uno o varios antígenos del glóbulo rojo entre la madre y el feto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la madre va a existir anticuerpos generados contra los glóbulos rojos del feto y estos anticuerpos pasan la barrera hematoplacentaria, ¿sí? Van a fijarse a los glóbulos rojos y producen destrucción. Entonces el feto durante el embarazo va a tener anemia. ¿Listo? Dependiendo de la severidad de la anemia es la que va a causar toda la fisiopatología. Una insuficiencia cardíaca, una hepatomegalia, una esplenomegalia, todo lo que vamos a hablar más adelante. Ahí está. ¿Listo? El grado de incompatibilidad o la severidad de la inmunización va a ser más por el antígeno, por el sistema RH. ¿Ya? El RH. Los otros tipos de antígenos, pues, no son tan severos. El más común, lo que hemos dicho, ¿sí? El de factor grupo AB, el sistema ABO, grupo sanguíneo A, el feto B, lo que más frecuentemente nos va a producir es una anemia leve, se llama ictericia del recién nacido, porque son de glóbulos rojos. Pero ahí no pasa, ya. El bebé se recupera rápidamente, lo que en la pediatría los que han gustado de nato, un día, 2 días están bajo fototerapia y se recuperan, ¿sí? Básicamente esto es porque las madres son del grupo 0 y los fetos son del grupo A o son del grupo B. Debido a eso se va a dar esta incompatibilidad o esta inmunización. Tenemos del sistema Lewis, lo que hace ratito les decía, hay otros, estos en menor importancia, son casos atípicos. El sistema Lewis también es raro, pero se presenta igual. No tiene significación clínica porque las inmunoglobulinas no atraviesan la placenta. El primero en aparecer siempre es la inmunoglobulina M, ¿no? El segundo en aparecer siempre es la inmunoglobulina G, la crónica. La M es de alto peso molecular, son grandes, no tienen capacidad de atravesar la placenta. La inmunoglobulina G son pequeñas, pueden atravesar la placenta. ¿Sí? Entonces esas pueden causar daño al producto. El más importante para nosotros de estos 43 antígenos que causan la enfermedad hemolítica del recién nacido es el antígeno B, no el sistema RH, positivo o negativo. Va a ser la causa más común de esta inmunización, causa incompatibilidad materno-fetal severa, debido a que tiene alta reacción antigénica. Y vamos a hablar de ese sistema, ¿ya? De la incompatibilidad RH. ¿Cuándo se va a dar? Cuando la madre es RH negativa y el papá es RH positivo y van a concebir un feto RH positivo. En algunos casos se puede dar que la mamá sea RH negativa, ¿sí? El papá RH positivo y el feto RH negativo. ¿En qué caso? Genética es para ustedes. Dominan lo que... ¿No ven? Puede darse. Esto en genética de la hipótesis de Fischer. ¿Sí? Cuando hacemos, ¿no ven? Homocigotos cuando los dos son iguales, heterocigotos cuando uno es gen dominante y gen no recesivo. Si el papá es heterocigoto, uno de ellos puede dar lugar a que sea negativo, ¿no? ¿Sí? Entonces por eso se puede dar que la mamá también sea negativa. Cuando es homocigoto, el 100% va a ser RH negativo.
papá es homocigoto, RH positivo homocigoto, la mamá es RH negativa, pues el 100% de sus hijos van a ser RH positivo. Pero si el papá es heterocigoto, es el mayúsculo minúsculo, ¿sí? El 25% va a ser, ¿sí? Uno de ellos va a salir como RH positivo o negativo, como la mamá. ¿Listo? Entonces ahí vamos a ir viendo qué es la anemia hemolítica, básicamente la inmunización. ¿Cuándo se da? La inmunización materno-fetal, proceso por el cual la madre desarrolla anticuerpos en respuesta al contacto con la presencia, con el antígeno que está presente en el feto. ¿Quién tiene marcadores? Ana, creo. Con esta explicación vamos a terminar la clase porque está subiendo. Cuando hablamos de inmunización, a esta imagen nos vamos a ir ya. La sangre, lo primero que se desarrolla en el sistema embrionario va a ser el sistema cardiovascular, eso sabemos. ¿Sí? Entonces el feto va formando glóbulos rojos propios a partir de las 7, 8 semanas, va a ir desarrollando. Entonces, ¿qué da lugar? Si la mamá es negativa y el papá es positivo, el embarazo puede ser que el feto sea negativo, el grupo sanguíneo RH negativo. Puede ser grupo A, puede ser grupo B, puede ser grupo AB o puede ser grupo 0. Eso es otro, incompatibilidad de grupo. Hemos dicho el sistema RH, sabemos que es positivo, puede ser ¿sí? Positivo o puede ser negativo, A positivo o A negativo, ¿no? Claro. Cuando la mamá es negativa, es lo que nos importa, ¿no? A RH negativa, o B RH negativo, a eso me voy. Muchos ahí se confunden. ¿Sí? Entonces, si el papá es homocigoto, mayúscula, domina todo, sus futuros embarazos todos se supone que van a ser, ¿sí? RH positivo. Entonces, aquí vamos. La mamá es RH negativa. Si el feto es RH negativo, no pasa nada. ¿No? No pasa nada. Pero si el feto es positivo, ahí sí. ¿Sí? ¿Qué significa RH negativo? ¿Qué hemos dicho? Que la mamá dentro de los glóbulos rojos no tiene el antígeno. Entonces tiene anticuerpos contra este antígeno. ¿Sí? Si el feto es RH positivo, aquí tiene el antígeno. ¿Listo? Pues, ¿qué pasa? Memoria inmunológica. Por alguna razón, la sangre del bebé o del embarazo se pone en contacto con la sangre de la mamá. ¿En qué caso? ¿En qué caso se pone en contacto? Se llama sensibilización. Esto es como la alergia. Si no entro en contacto con el alergeno, nunca voy a tener rash, ¿no ves? Entonces el bebé se tiene que poner en contacto. Entonces, cuando hay un aborto, si entonces la mamá tiene antecedentes de aborto, puede ser. O cuando hay una amenaza de aborto, ¿no ves? La amenaza de aborto significa que se ha desprendido un pedazo del trofoblasto, a empezar a sangrar y la sangre de la materna también se ha puesto en contacto. ¿Sí? ¿Estamos ahí o no? ¿Cuándo más? Incluso cuando hay embarazo ectópico, hay contacto de la sangre materna con la sangre fetal. Esto se va a ir desarrollando. Entonces, esto ya es como antecedente, si se dan cuenta, ¿no? Yo tengo el primer embarazo, termina en aborto, soy RH negativa y ya estoy sensibilizado porque la sangre del feto entra en contacto con eso.
Pero también se puede sensibilizar a una mamá en el mismo embarazo, en el primer embarazo. ¿En qué caso se da? En amenaza de aborto. O sea, desprendido, pero el embarazo continúa y puede tener sensibilidad. Entonces, cuando yo me sensibilizo, o la mamá, es decir, esta sangre entra en contacto con la sangre materna, va circulando, estos antígenos van circulando, la mamá genera los anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpos? IgM van, no entra. Entonces, la primera sensibilización, primer contacto, no va a producir enfermedades recientes, porque no pasa. No pasan la barrera placental. ¿Sí? El segundo contacto, la segunda sensibilización, va a producir IgG. Los IgG son de bajo peso molecular. Estas van a entrar, van a fijarse al glóbulo rojo y lo van a destrozar. Se va a producir hemólisis o eritroblastosis fetal dentro del útero. Esa es la fisiopatología de la que vamos a hablar hoy día, ¿sí? Para saber qué va a causar. ¿Qué más hablamos? Para ir un poquito después terminando el tema y dando lectura de este positivo. Entonces, y esto va a atravesar la barrera planetaria en la segunda sensibilización, en el segundo contacto, por decirte, ha tenido un aborto, RH negativa, nadie le ha hecho nada, fue el segundo embarazo, ¿no? Y entre las 14, 15, 16 semanas siempre el pequeño saldrá, por alguna razón. Se pone en contacto intraocular, genera esto, y los anticuerpos se producen y empiezan a atravesar, destrozan. Entonces lo que produce aquí adentro es destrucción de los glóbulos rojos, una anemia severa. ¿La anemia qué ocasiona? La anemia, ¿sí? Ustedes, si nosotros tenemos anemia severa, ¿qué ocasiona? Hipoxia, de volumen, feto que está ahí, entonces empieza a producir sangre, glóbulos rojos tiene que producir, ya no en la médula, los fetos producen en el hígado, entonces el hígado crece, se produce hepatomegalia, empieza a producir glóbulos rojos con tanta velocidad que en la sangre del feto podemos encontrar blastos inmaduros, y a medida que la sangre del hígado va creciendo, también va comprimiendo las venas, entonces dificulta el retorno de los, se produce una insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca edematiza el feto. Y esa es la característica, un óbito fetal totalmente dematizado, se llama hidropus fetal, hidropus fetalis. Esa es la fisiopatología consecuente que vamos a ver, ¿no? Dependiendo de la severidad. En algunos casos es leve, puede morir. ¿Se puede prevenir esto? Se puede prevenir. Tenemos una vacuna, una inmunoglobulina, que se llama la vacuna anti-D. Eso es el objetivo. Ustedes identifican una mujer RH negativa, ha tenido un aborto, le hemos hecho una amniocentesis, ha tenido un aborto, una amenaza de aborto. Tenemos que aplicarle para evitar esto, la vacuna anti-D. Para evitar esto, para que sea leve y no sea tan severo. Ese es básicamente el tema en sí. Vamos a ir. ¿Qué más referente a esto es importante? Vamos a repetirlo después. ¿Cómo yo sé qué estudios hago para ver si esa mamá ha sido sensibilizada? Si la mamá es RH negativa, llega a la consulta, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es saber de la pareja, del papá, si es positivo o es negativo. Lo primero. Digo el grupo sanguíneo. Si su pareja también es negativa, no pasa nada. Pero si es positiva, ¿sí? Yo tengo que pasar a la siguiente etapa. Yo tengo que preguntar si ha tenido embarazos anteriores o no ha tenido embarazos anteriores. Si ha tenido embarazos anteriores, ¿sí? Tengo que pasar a la siguiente etapa, que es si ha tenido o le han aplicado la vacuna o no. Si no, entonces yo pido CUMS, el test de CUMS. El test de CUMS identifica anticuerpos. El
test de CUPS busca estos anticuerpos. Si nosotros buscamos los anticuerpos en la sangre de la mamá, si yo le pido sangre que le hagan CUPS a la mamá, se llama test de CUPS indirecto, ya, porque estamos buscando los anticuerpos, no estamos buscando. Pero si yo le pido CUPS directo, ¿sí? Estoy buscando los anticuerpos unidos al glóbulo, los antígenos al glóbulo. Eso hacemos por síntesis. Vamos a ir hablando. Entonces, este es el tema en sí. ¿Listo? Vamos a ir ahora pasando rápidamente las diapositivas para que vayamos entendiendo. Entonces, la inmunización materno-fetal es el proceso por el cual se desarrolla anticuerpos maternos en respuesta a antígenos fetales. ¿Sí? El problema o la enfermedad va a surgir cuando pasan los anticuerpos de la madre al feto, los tipos IgG, ¿no? Y los que van a destruir o van a causar ictioblastoses fetales. ¿Listo? Ya está. ¿Cuáles son las causas? Transfusiones fetomaternas previas. ¿Cuándo? Después del parto, no el parto, después del parto, ¿sí? En procesos patológicos como aborto, embarazo ectópico, desprendimiento prematuro de placenta, placenta previa, donde sangra la mamá. Y en el mismo embarazo, antes del parto, sobre todo en el tercer trimestre, a medida que va creciendo la placenta, siempre hay ciertos grados de contacto entre la sangre fetal y la sangre materna. ¿Listo? Ahí se va a dar el contacto. Otros procedimientos donde hay contacto entre la sangre materna y la sangre fetal, cuando hacemos amniocentesis, cordanocentesis, ¿sí? Durante la cesárea. Necesariamente tiene que haber contacto. Con esto es lo que estamos hablando. Durante el embarazo y después de un procedimiento, ahí ocurre la sensibilización. Esa sensibilización es un requisito para que se produzca la enfermedad. ¿Sí? Si no hay sensibilización, si no ha habido sensibilización, en este embarazo el feto no va a ser afectado en el primer trimestre. No se va a afectar. ¿Listo? Va a ir sano. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Va a haber, generalmente nosotros hablamos cuando es RH negativo y el feto positivo, en el primer embarazo se producen IgMs, no pasan la placenta, entonces no va a ser afectado al feto, van a estar ahí. ¿Por qué decimos que en el segundo trimestre o en el tercer trimestre, aunque no haya amenaza de parto, no haya amenaza de aborto, o yo no haya hecho una cordanocentesis, hay una sensibilización? Porque generalmente, entre las 29 y 30 semanas, se producen las contracciones, ¿verdad? Los vertebrados Hinch, los movimientos fetales aumentan. Entonces, acá en el citotrofoblasto, trofoblasto corium velloso, que hablamos, lo que pone en contacto entre la decidua materna y la decidua fetal, a veces los vasos pues, son frágiles y se rompen. Y ahí basta que sea 0,5 ml de sangrecita para que se produzca la sensibilización. No necesitamos un sangrado abundante. Entonces estamos ahí, ¿sí? Una vez que se ha producido sensibilización, ya el segundo embarazo o embarazos posteriores, ¿sí? El feto va a ser afectado de manera precoz porque se produce inmunoglobulina G, ¿no? Estas atraviesan la placenta y pueden afectar incluso cuando ya está por encima de las 16 semanas. Y ahí es donde se produce la enfermedad hemolítica perinatal. La consecuencia de la inmunización, la consecuencia de esto, es decir, de tener una alergia, en otras palabras, es esa, la enfermedad hemolítica perinatal. Es decir, la destrucción de glóbulos rojos dentro del útero. ¿Listo? Ahí. Esta es la consecuencia. El óbito o el ictus fetal, un niño totalmente diabetizado, con insuficiencia cardíaca. Cuando nosotros veamos esto en un adulto, ¿qué decimos?
colateral. cuando viene así vivo, cirrótico, hipertensión portal, ¿no? Circulación colateral, similar que produce la hepatomegalia del hidrógeno fetal. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que decimos, la expresión clínica de la insulinización de la enfermedad hemolítica perinatal es variable. Puede afectar durante el embarazo en grado leve, una anemia leve, moderada, severa. ¿Sí? Incluso después del nacimiento puede estar afectado. Y estos distintos grados van a ocasionar incluso, si es severo, va a haber muerte fetal en el segundo o aborto del segundo trimestre, pasadas las 6 semanas. Ya estamos hablando, la destrucción masiva de glóbulos rojos, ¿sí?, produce anemia. Este es la causa de toda la fisiopatología. La anemia, la destrucción del glóbulo rojo causa toda la fisiopatología de esa enfermedad hemolítica perinatal. Porque la destrucción masiva de glóbulos rojos, ¿sí?, va a producir una anemia severa, y esta anemia severa produce insuficiencia cardíaca, ¿sí?, lo que va a ser un edema generalizado y un colapso circulatorio. El aumento de la destrucción de glóbulos rojos produce aumento de la bilirrubina, y la bilirrubina te va a dar ictericia después del parto al nacimiento. Y dependiendo de los niveles de ictericia, ¿sí?, te puede dar el icterus, ¿no ves? Sube al cerebro del bebé y puede tener hasta convulsiones y puede morir. ¿Listo? Esto es lo que causa después del nacimiento. Entonces, esta es la eritrobastrosis fetal. ¿Por qué se caracterizan 4 criterios cuando hablamos de enfermedad hemolítica perinatal? Un criterio tiene que haber hematopoiesis extramedular, es decir, los glóbulos rojos se van a producir fuera de la médula. Estamos hablando del hígado, del vaso. ¿Ya? Insuficiencia cardíaca, por eso es todito el edema. Ascitis, lo que estamos hablando, y derrames del cardio. Entonces, esos criterios, cuando vemos a un niño con óbito fetal y pues estamos hablando de eritrobastrosis fetal. Entonces, esto es lo que hace rato ya dijimos, ¿no? Un pequeño recuerdo de la fisiopatología de todo lo que estamos hablando. El segundo embarazo o segundo contacto, sino segunda sensibilización, entra en contacto la sangre fetal con la sangre materna, se producen anticuerpos, van a entrar estos anticuerpos tipo IgG a la circulación fetal, ahí se va a producir hemólisis extravascular, que va a dar lugar a hiperbilirubinemia y también va a dar lugar a la anemia fetal. La anemia fetal causa estas 3 cosas: una insuficiencia cardíaca, una hematopoiesis extramedular y una anoxia, un poco. La hematopoiesis extramedular, su consecuencia es la hepatomegalia y la esplenomegalia. La hepatomegalia en laboratorio te produce trombocitopenia. La hepatomegalia produce compresión renal, ¿no? Y al final, anasarca y edema placentario. ¿Por qué explicamos esto de la fisiopatología? Para el manejo, ¿no? Porque se tiene que manejar en útero. Porque esto, como hemos dicho, a partir de 12, 14, 16 semanas se va a ir manifestando. Entonces, repetir lo que dijimos, para el diagnóstico durante el control prenatal, ¿sí?, esto es súper importante, pedir grupo a la pareja, ¿no?, grupo a los hijos anteriores, porque muchos hemos visto que salen negativos. Nosotros no hacemos estudio genético de nada. Titulación de anticuerpos, esto lo hacen con el CUMS, en directo. Historia clínica de transfusiones y embarazos previos, y todo lo que está como antecedente, el antecedente de óbito fetal, el antecedente de mal de infertilidad o mal resultado neonatal, de hidros fetal, pues te va a dar lugar a sospechar de que este embarazo puede terminar con un hidros fetal o con una enfermedad, ¿sí? ¿Cómo diagnosticamos? Nuevamente repetir el proceso. Una vez identificada la mamá, pedimos detección de anticuerpos mediante el CUMS indirecto, ¿sí? El CUMS directo no hacemos, no sacamos
¿sí? Sangre fetal, porque para hacer CUP directo tengo que hacer cordoncentesis. El CUP directo es en la sangre del feto. ¿No? Entonces, nosotros, si la mamá es RH negativa, pedimos CUP indirecto, ¿sí? Y vamos a repetir en la semana 20, 26, 32 y 38. Si sale negativa, pues vamos a llegar a las 39 semanas y el parto puede ser normal. ¿Sí? Si el feto sale positivo, después de eso nosotros aplicamos, aquí está, la inmunoglobulina anti-D. ¿No ven? Para evitar que los antígenos que están, o la sangre fetal, produzcan anticuerpos en la mamá. Entonces, ese es el objetivo. ¿Listo? Eso es el manejo de la mamá. Ahora, ¿cómo evalúo la severidad de la enfermedad en el feto? Siempre vamos a evaluar como la mamá, que no le va a afectar ningún tipo. Y tenemos que evitar que se sensibilice. ¿Y cómo evaluamos al feto? Yo tengo que ver el crecimiento fetal. Básicamente pido ecografía serial, ¿no? Cada 2 a 3 semanas a partir de las 20 semanas para ver el crecimiento fetal. Esto podemos hacer amniocentesis, ¿sí? Para ver el grado de lo que es hemólisis o el grado de anemia fetal. La morfológica se puede pedir, doctor. ¿Sí? Y para confirmar, ¿sí? Para ver el grado de bilirrubina, podemos hacer cordoncentesis, sacar sangre del cordón y ver cuánto de hemoglobina tiene ese feto. Actualmente esto ha sido desplazado por el Doppler. ¿Ya? El Doppler de la arteria cerebral media. Incluso es mucho más específico que la misma amniocentesis. El estudio y el seguimiento por ecografía Doppler nos va a dar los niveles de anemia fetal. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para evaluar el crecimiento fetal, ¿sí? Ecografías seriadas, ecografía Doppler para evaluar, y en algunos casos hacemos cordoncentesis, vamos a ver para qué, para ver el nivel de hemoglobina y también hacer tratamiento. Se puede transfundir in útero para el feto. Muchos de los sistemas, algunos ya han eliminado esta tabla o el esquema de Lillet para el manejo de las pacientes. ¿Qué hacemos? Nosotros básicamente, ¿sí? Cuando hacemos amniocentesis, es decir, sacamos el líquido amniótico, ponemos a un espectrofotómetro y medimos los niveles de bilirrubina. Una vez que miran los niveles de bilirrubina, de acuerdo al valor, los pone en qué nivel está. Y está a nivel por aquí abajo, se hace controles cada 2 o 3 semanas y se puede llegar hasta el paro. Y hacen de acá igual, pero cuando ya está en esta zona o esta zona, necesita transfusión. Se debe concentrar, madurar el pulmón y se respira de paro. Entonces, esta curva de Lillet todavía a nosotros nos sirve para el manejo y seguimiento de las pacientes durante el embarazo, para ver la salud fetal. ¿Listo? Esto es lo que ahorita acabamos de hablar, el seguimiento que se va a hacer, ¿no? Lo que está por debajo de la zona 1, resolución normal, zona 2, zona 3, pues vamos a ir viendo si hacemos una cordoncentesis, Doctor. o hacer transfusión. La cordoncentesis básicamente, ya, la cordoncentesis, ¿cuándo utilizamos? En nuestro medio actualmente en la maternidad ya están haciendo, ¿no? El servicio de medicina fetal, es funcional. La cordoncentesis, para pregunta de examen si quieren, para mostrarles un poco, pero no es tanto de que nosotros conozcamos, sino más por el interno. Básicamente es cuando la hemoglobina está menor a 10. Entonces se puede considerar hacer transfusión intraútero. ¿Sí? Cuando la hemoglobina está mayor a 10, se hace seguimientos. Entonces actualmente hacemos eso
La cordoncentesis cuando los embarazos son muy tempranos, es decir, cuando la inmunización se presenta a las 18, 20 semanas, sabemos que ese embarazo no va a llegar al fin de mes. Lo que hacemos, lo que objetamos con el tratamiento es que tenga viabilidad, que llegue a las 28, 29, 30 semanas. Si llega a pesar un poquito más de un gramo. Entonces, todas las medidas que están viendo acá encaminadas, todas estas es generalmente para que ese feto llegue a las 28, 30, 32 semanas. Más de allá, pues, Zara de Dios, ¿sí? Entonces, el tratamiento, el objetivo del tratamiento es este: disminuir los anticuerpos maternos, mejorar la anemia fetal, evitar las complicaciones de la enfermedad hemolítica perinatal, que es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Ese es el litro fetal, y alcanzar la madurez fetal para inducir el parto. ¿Cómo disminuir los anticuerpos maternos? Algunos dicen daremos gamaglobulinas, inmunomoduladores, todavía está en estudio. Otros dicen, pues, ¿cómo sacamos anticuerpos? ¿Cómo eliminamos? Haremos plasmaferesis de sangre materna, iremos eliminando los anticuerpos maternos. ¿Cómo mejoramos la anemia fetal? Al hacer tratamiento de la mamá, pues se mejora la anemia y también podemos hacer transfusión. ¿Cómo evitamos complicaciones? Mejorando la anemia y alcanzar la madurez pulmonar, pues madurando, ¿sí? Tratando de llegar a niveles más altos, ¿listo? Ahí está el tratamiento para disminuir lo que es los anticuerpos maternos, dar inmunoglobulinas o hacer plasmaferesis para que pueda mejorar, ¿sí? Mejorar la anemia con transfusión. Sobre todo en la curva de Liley que han visto, la curva, ¿no? 2 líneas, ¿sí? Aquí abajo es leve y aquí hay 3 líneas. Esto y esto pues se observan. Esto y esto ya puede requerir, incluso esto de aquí, transfusión. Entonces, tienen que ir viendo esa parte para que veamos, ¿sí? La transfusión intrauterina solo en los casos de hemoglobina menor a 10, en esos casos severos, y se debe transfundir URH negativo, ¿sí? Van a transfundir sangre fresca negativa, ¿sí? No van a transfundir la sangre del feto, es decir, la sangre del feto es URH positivo, ¿verdad? Vamos a transfundir RH negativo. Eso para la pregunta, ¿listo? Y básicamente nosotros evitamos, prevenimos la inmunización con la vacuna anti-D, ¿sí? La vacuna anti-D nos sirve para prevenir, y aquí está, ¿no? Una dosis de 150 a 300 sirve para neutralizar 25 a 30 ml de sangre. Hay una fórmula, se llama la fórmula de Klein-Howard-Petke, que va a calcular cuántos ml de transfusión de sangre según el tipo de daño que se ha producido, ¿no? De hematíes de glóbulos rojos. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo hacemos esta profilaxis? Con inmunoglobulina anti-D. Uno, dentro de las 72 horas siguientes al parto de un feto RH positivo. Antes de las 72 horas, por eso dice dentro de las 72 horas, cuando la paciente ha tenido un aborto espontáneo, cuando viene un embarazo ectópico o cuando ha tenido una amenaza de aborto. ¿Sí? Metrorragias es durante el embarazo. Durante este embarazo ha tenido una metrorragia, ¿no? Se debe dar profilaxis a las 28 semanas de embarazo, ¿sí? La mamá es RH negativa, pero el padre es RH positivo. Estas cosas sí quieren saber, porque eso es lo que hacemos en la consulta. Muchas veces nosotros, yo me voy a meter dentro de esto, yo opero los días miércoles y me voy hasta el siguiente miércoles. No la veo a la paciente, ¿sí? Y mi querido amigo que tiene que cuidar, que es el residente, se olvida. RH negativo, no hay farmacia, se la despacha. Pues las mamás, usted sabe, ¿no? De tercer nivel a primer nivel van a hacer sus controles. El médico general tiene que ver esta parte. Si no le han administrado, tiene que administrar, ¿sí? Si la mujer ya ha sido sensibilizada, ¿sí? Se debe dar la vacuna anti-D en la primera mitad del embarazo, ¿sí? A las 2 o 16 semanas.
¿no? Se debe dar la primera dosis. Entonces, en estas tres situaciones, nosotros debemos hacer profilaxis para prevenir la inmunización. ¿Listo? El objetivo básico de este tema es eso, ¿no? Cuando una mamá es RH negativa, ¿sí?, debemos investigar al padre y saber si ese embarazo tiene riesgo de hacer una inmunización, ¿sí? El segundo objetivo es, una vez que identifiquen el RH del padre o de la madre, ver si tiene factor de riesgo para tener inmunización, abortos, ectópicos o embarazo previo. Tercer método, hacer CUMS. Con eso hemos hecho seguimiento a la mamá. Eso es para la mamá. En el examen no se complica. Eso es para la mamá. Yo lo complico ahí, lo digo para el feto. CUMS. Quiero saber hacer seguimiento para el feto. ¿Qué hago? Una doble. A esa mamá con RH negativa, ¿cómo sigo al feto? La eco sería. Ecografía, ¿sí?, para ver crecimiento fetal cada 2 a 3 semanas. Hago Doppler, eso sí les voy a preguntar, de la arteria cerebral media, no hago de las arterias uterinas ni del cordón umbilical, ¿sí? Y puedo hacer amniocentesis o cordoscopia. La curva de Lillet o el esquema de Lillet nos sirve para el pronóstico, para el manejo, ¿sí? Y esa de Lillet no mide el grado de hemoglobina, ni diré de anemia, sino mide la bilirrubina que está en el líquido amniótico. Y dependiendo de eso vamos a hacer transfusión, vamos a interrumpir o vamos a continuar con el embarazo, ¿sí? ¿Cuánto más tenemos? Media hora más. Vamos a resumir algunas cosas, lo que vemos en la corte. Hay muchos temas,